Muy buenos días, tardes o noches. En este video vamos a ver qué es el momento pedagógico. Entonces, para empezar, vamos a primero preguntarnos, bueno, ¿qué es un momento pedagógico o los momentos pedagógicos? Nuestra definición es la siguiente. Los momentos pedagógicos en primera instancia son espacios para trabajar actividades cortas con los niños y las niñas en un determinado tiempo. Puede ser también adolescentes, adultos y pueden ser también actividades largas, ¿sí? Eso depende. Pero en este caso vamos a enfatizar que vamos a trabajar con niños pequeños, con intención pedagógica que permitirá el desarrollo de competencias. Bueno, esto puede sonar un poquito chino, pero vamos a traducir lo que acabamos de leer. Un momento pedagógico es un tiempo, ¿sí? Un tiempo donde hay una interacción entre, sea, una persona que quiere que otra persona aprenda algo, que desarrolle una competencia, ¿sí? En ese momento, una persona tiene una intención de llevar a otra persona a un saber, ¿sí? O a una competencia. Ese justo momento donde está en esa interacción, donde está explicándose, donde está mostrándole, ese es un momento pedagógico. Normalmente lo vemos con los profesores, ¿sí? Los profesores toman la pizarra, escriben algo y lo escriben con la intención que los muchachos puedan observar y puedan entender mejor eso. Eso es un momento pedagógico, ese tiempo de enseñanza. Podemos darnos cuenta que el momento pedagógico pues lo relacionamos directamente con profesor, pero cualquier persona puede estar aplicando un momento pedagógico, no necesariamente debe ser un profesional. Entonces, entendiendo ya un poquito mejor cuál es ese momento pedagógico, vamos a entender su etimología. Entonces, vamos con la etimología. Recordemos que un momento pedagógico tiene que ver mucho con un pedagogo. O sea, la persona que está haciendo ese momento pedagógico se llama pedagogo. Es el sujeto. Entonces, la palabra pedagogo, vamos a ver de dónde viene. El término pedagogo deriva del griego y se refiere no al profesor. O pedagogo no quiere decir, un profesor, nada de eso, sino al esclavo vigilante o guardián cuya responsabilidad era conducir al chico a la escuela. ¿Cómo así que un pedagogo no es un profesor? No, como es un término viejo, ¿sí? Es un término que viene años actualizándose, cambiando de concepto, de percepción. Acá podemos ver que un pedagogo era un esclavo, ¿sí? Y uno dice, entonces los profesores son esclavos. No, no, eso no tiene que decir. Antiguamente se veía así. Era un esclavo, vigilante o guardián, una persona que protegía. ¿Sí? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su misión? Tener, conducir a un chico, a un joven, a un muchacho, a un niño, ¿sí? A la escuela. O sea, era como el guardián, el guardaespaldas de él, ¿sí? Acá podemos ver que dice conducir, y entre paréntesis dice agogos, eso está en griego, y chico en griego se diría piades. Bueno, pero esto no tiene nada que ver actualmente con lo que uno lo relaciona con pedagogo. Exactamente, no tiene nada que ver. Pero el término pedagogo, a partir de esta etimología, se fue profundizando. Entonces, si uno piensa, bueno, era un guardián, ¿y qué es lo que hacía? Llevar al joven, al chico, a la escuela. ¿Eso qué conlleva? A que había que dirigirlo a la escuela, ¿sí? Entonces, quiero enfatizar acá que este es un tipo de dirección lo que hacía este vigilante o guardián, que suele ir detrás de la persona a la que se dirige. Entonces, miremos que si nos ponemos a pensar, no tiene nada que ver con el significado actual, pero tiene una profundidad, porque podemos darnos cuenta que es que él, el vigilante, el guardián o el esclavo, dirige al chico a la escuela. Podemos ver que los profesores normalmente que son pedagogos son los que dirigen hacia ese saber. Entonces esto tiene un concepto bastante semejante que puede ir desarrollándose. Obviamente, un pedagogo es un concepto bastante abstracto y es bastante profundo. Uno suele relacionar pedagogo con un profesor, pero no. Acá podemos ver que un pedagogo es una persona que dirige, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto en cuenta.
Para seguir con nuestro concepto, vamos a pasar a una parte muy importante y es la relación niño y adulto. Bueno, como habíamos leído en la definición anterior, era un señor, obviamente debe ser un señor, es un guardián, entonces debe tener las características para poder defenderlo, para poder cuidarlo y llevarlo a su respectivo lugar. Entonces, era un joven y era un adulto. Necesitamos saber cuál es esa relación de niño y adulto, porque simplemente era llevarlo de aquí para allá. No, señores. También debía haber una relación entre ese guardián y ese niño. ¿Cuál debe ser esa relación? Entonces, ser pedagogo implica tener una relación con ese joven, ¿sí? Implica. Si uno solamente, pasémonos a la actualidad, si uno actualmente le enseña a un muchacho, a un joven, a un niño, algún tema y no se relaciona con él, está, está perdiendo, porque eso no es pedagogía. Tenemos que relacionarnos con el niño, joven o adulto también, aunque estamos centrando en los niños, pero también puede ser una relación con otra persona de nuestra misma edad. Tenemos que relacionarnos, tenemos que entenderlo, tenemos de esa forma será más fácil llevarlo al camino que nosotros queremos llevarlo. Entonces, un pedagogo es un hombre o una mujer que mantiene una relación afectiva con los niños. Esto en el caso de los niños, pero ¿afectiva en qué sentido? Amoroso, paternal, pues debe haber una relación de respeto, tiene que haber una relación, también puede ser afectiva, llega a un punto que normalmente los profesores se vuelven los padres de uno, por eso mismo, por ser pedagogos, porque debe haber una relación que los une y que lleve a una confianza y de esa forma llevarlos hacia un camino sea más fácil. Entonces, sea niño, adulto, adolescente, adulto, viejito, los que sea, tenemos que tener una relación afectiva, tenemos que tener una buena interacción, ¿sí? Para ser un buen pedagogo debemos tener una buena interacción. También, la idea original, como habíamos leído anteriormente, la idea original griega de la pedagogía lleva asociado el significado de dirigir, como habíamos leído, en el sentido de acompañar, de tal forma que proporcione dirección, cuidado a la vida del niño. Podemos darnos cuenta que, la etimología, pues al comienzo uno ve, ah, sí, era un señor que lo protegía y era esclavo, pero ahora viéndolo, sí, esa persona que lo dirigía debía tener, dirigir al chico, debía protegerlo, ¿sí? Y podemos verlo, pues, un poquito gracioso, pero a veces siendo profesor, hay que respetar ciertos tiempos y no llevarlo directamente al conocimiento, hay que respetar y hacerlo con cautela, ¿sí? Hay que recordar que nosotros también fuimos niños y entender en su proceso de aprendizaje. Hay que pensar que nosotros somos adultos y porque como habíamos leído, es un esclavo y obviamente tiene que ser mayor para protegerlo, no va a ser un bebé y otro bebé protegiéndose. Entonces tiene que ser un adulto el que lo esté cuidando y ese adulto tiene que recordar que uno también fue niño, porque como ellos tienen necesidades diferentes a las nuestras y la vida la ven de pronto en un sentido muy diferente, tenemos que entender, tenemos que encajar de tal forma que esa dirección, esa forma en que los direccionemos sea la mejor, ¿sí? Y hay que recordar eso. No podemos estar con un niño, digamos, de 3 años explicándole sumas o restas, ¿sí? Con ejercicios difíciles, ¿no? Pongámosles ejercicios llamativos, acorde a su edad, ¿sí? Entonces hay que ponernos en el lugar del niño, o joven o adulto. Bueno, acá viene una pregunta bastante importante y es que ya entendemos el significado, la etimología de pedagogo, pero como les dije anteriormente, un pedagogo no simplemente es una persona que dirige, no simplemente una persona que se relaciona, un pedagogo es más que eso. Esta profesión, las profesiones pedagógicas conllevan bastante experiencia porque pueden surgir ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo actuar? ¿Cómo actúan realmente los profesores y los padres en los diversos tipos de situaciones pedagógicas? Pueden presentarse muchos problemas, pero y uno dice, bueno, ¿y acá en esta situación qué debo hacer? ¿Cómo debo enfrentarme a esto? O también, ¿sobre qué base debo actuar yo? Listo, pasó un problema con este niño, porque uno
en la pedagogía siempre van a encontrarse algunas situaciones raras, ¿sí? Y no va a ser el mismo proceso que otro niño joven. Otra pregunta es, con qué conocimiento y causa se actúan? Otra es, ¿cuál es el elemento pedagógico de este conocimiento? Entonces, acá vamos a ver unos ejemplos donde esas preguntas tienen un poquito más de sentido. Imaginémonos que Sue se queja de que Jack le ha roto el lápiz. Entonces uno ahí, ¿qué hace? En el medio de ese acto pedagógico, ¿qué debemos hacer? Nosotros como profesores, estamos enseñando en el pizarrón o estamos explicando algún tema y ¡pum! Una joven se está quejando porque otro compañero le rompió un lápiz y empiezan a pelear. ¿Qué hacemos nosotros como pedagogos? Estamos en un momento de enseñanza, en un momento pedagógico. ¿Qué debo hacer yo como profesor para solucionar eso? ¿Será que les digo que dejen de molestar? ¿O de pronto eso los va a hacer que molesten más? ¿O los separo? Pero si los separo, el otro compañero lo va a molestar. O les doy otro lápiz, pero de pronto él le rompe el otro lápiz. Entonces son cuestiones bastante complejas que puede parecer bueno, solo haga esto. No, es bastante complejo lidiar con, especialmente niños. Ya si es un adulto, pues también lleva sus miles de situaciones que pueden pasar y uno tiene que saber cómo actuar. Otra situación es, Rob se niega a participar en clases de ciencias porque le repugna el hecho de matar una criatura viva y disecarla. ¿Uno qué hace ahí? Por ejemplo, pongámonos en este papel de un profesor científico, investigador, que está disecando una rana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El joven no le gusta, pero es una actividad pedagógica con una intención. ¿Y cuál es la intención? Que aprendan, pueden ser las partes de la rana, que aprendan su sistema digestivo, su sistema óseo. Entonces, ahí hay una muy buena intención, pero él no le gusta y es muy entendible. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Con qué otro medio utilizo para que, en este caso, Rob pueda entender mejor eso? Entonces, o le quito la rana o le digo, hágalo, de pronto sea solamente repugnación al instante. Entonces es muy difícil pensar qué hacer acá. Otro caso, todos los niños de la clase están trabajando, pero David parece que no logra concentrarse. Uno puede estar muy motivado, con muchas ganas de explicarles, pero a veces, y mucha gente que esté viendo este video, que haya dado clases, entenderá que uno, por más que se esfuerce, no todo el mundo le va a prestar atención. No, de pronto, esa forma, ¿sí? Ese momento pedagógico para otra persona no puede ser a la misma intensidad con lo que uno está viviendo. Entonces, es bastante complejo. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Cómo llamo su atención? Porque puede uno pensar, bueno, ¿y si yo llamo la atención así? Y sí, llama la atención, pero descuida la atención de los otros. Entonces, y si lo saco aparte, no, porque los demás se van a sentir excluidos. Entonces, son situaciones que un pedagogo tiene que actuar. Entonces, ¿y uno qué hago acá? Otra es que sus padres están preocupados porque es muy tarde y Willy se queja otra vez de que tiene problemas para dormir. Como les dije anteriormente, la relación entre un niño y un adulto es bastante importante y necesitamos entender qué situación está viviendo el niño, joven, adulto, ¿sí? ¿Qué está viviendo en ese momento? Porque muchas veces uno está en su momento pedagógico, pero no, ellos están en otros lados. Entonces, y uno dice, ¿cómo hago yo para que me preste atención? No, pero es que tiene problemas en la casa, no pudo dormir, tiene problemas con el dinero. ¿Qué hago? ¿Será que le ayudo con dinero? No, de pronto se siente mal. ¿Será que voy y hablo con él? No, porque siente que la atención se la está cargando y no le gusta. A veces un momento pedagógico es no hacer nada. Por más raro que suene, a veces lo mejor es no hacer nada. Y es la mejor opción. Pero entonces, como digo, ¿cómo uno sabe qué debe hacer? Voy a seguir con el siguiente punto. El profesor se ha dado cuenta que Kenny ha mentido y tampoco hoy ha hecho sus deberes. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, bueno, los que son profesores, a a explicarle a un muchacho que dice mentiras? ¿Cómo hago para que
que él se dé cuenta que no, que mentir no está bien, si no quiere, está bien, dígamelo. Pero a veces se mete uno en otro problema. Ahora les son muy sinceros y uno dice, bueno, si son muy sinceros, ¿qué estoy haciendo mal yo? Es bastante complejo este campo de la pedagogía por esas cosas, porque todas estas respuestas, todas estas preguntas no tienen una respuesta fija. Hay métodos, pero no hay una respuesta absoluta. Y por último, será el ejemplo, el profesor ha captado la atención de la mayoría de los niños de la clase, pero ven, parece que no tiene el mínimo interés, el más mínimo interés. Eso sucede bastante, se parece mucho al ejemplo, uno de los ejemplos anteriores, y es que nosotros no podemos pensar que que uno dice, planea las actividades con una intención pedagógica, y uno dice, bueno, voy a hacer esto para que los muchachos hagan esto, voy a hacer lo otro para que pregunten aquello, y de esa forma que piensen la respuesta y lleguemos a este punto, porque nosotros tenemos que dirigirlos al conocimiento, ¿sí? Nosotros no podemos tirárselo, tenemos que ir paso a paso. Mm, Estas preguntas que hay aquí de cómo actuar realmente le dan la experiencia. No hay una respuesta fija. La persona que esté trabajando en esto tiene que tener ya experiencia con bastantes personas y de pronto encontrar un método adecuado a él y diga, bueno, cada vez que me pase esto puede suceder esto, dependiendo del tipo de personas, dependiendo de las circunstancias, dependiendo en el lugar que estemos ubicados. Eso hace un pedagogo. Prácticamente un pedagogo es una persona que tiene que estar cambiando rápidamente su plan, porque el plan que uno lleva normalmente en la cabeza en las clases siempre va a cambiar. Normalmente nunca se va a hacer lo que está planeado, porque, que profesor, que esta pregunta, que profesor, que la otra. Entonces, un momento pedagógico es bastante complejo y ser pedagogo aún más. Entonces, eso es lo que quería mostrarles con este video del momento pedagógico. Momento pedagógico es el tiempo donde se está enseñando, donde en este caso, voy a referirme a los profesores, el profesor quiere llevar un conocimiento, llevar una competencia a un joven, a un niño, a un adulto, y lo hace mediante un acto pedagógico, ¿sí? Pero ese momento conlleva a tener problemas, conlleva estas situaciones, y uno, ¿qué va a hacer? Bueno, espero que les haya gustado este video. Toda esta exposición estuvo basada en el libro de Max Van Maven, El tacto de la enseñanza. Entonces, se los voy a dejar acá abajo en la descripción para el que esté interesado pueda leerlo. Y sin nada más, muchas gracias por vernos, ojalá hayan entendido y nos veremos en un próximo video.